Vamos a continuar con el estudio y vamos a tratar el capítulo 3. El capítulo 3 tienen más o menos 4 bloques. Entonces vamos a leerlo de corrido y después lo vamos a leer ya parte por parte. Versículo 1. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Versículo 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para que así llegue a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo, o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Y es una porción bastante larga la que vamos a intentar desglosar el día de hoy. Y empieza la escritura, vuelvo al versículo 1. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Y me llama la atención 2 palabras en especial: como espirituales, niños en Cristo o inmaduros. Y si ustedes recuerdan lo que ya hemos venido estudiando en el capítulo 1 y el por qué Pablo estaba haciéndole llamada de atención a la iglesia en Corinto, ¿recuerdan? ¿Qué era lo que estaba pasando? Divisiones entre ellos. Había divisiones, había celos, había contiendas,
Unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolo, de Pedro, yo soy de Cristo, ¿sí? Y se estaban generando entonces diferentes grupitos. Y Pablo, como a su paso por la iglesia de Corintio al principio, él les habló, ¿sí? Él les predicó el mensaje. Pero el mensaje, a pesar de que la palabra de Dios es profunda, la palabra de Dios es viva, también tiene sus fundamentos, tiene sus cosas básicas, ¿sí? Son las cosas que a nosotros cuando decimos sonido, cuando le hablamos a las personas que apenas se están acercando a las escrituras, le llegamos con cosas básicas. Por acá para que no. Tranquilo. Ya, ¿quién me ayuda ahí con él? Que salga en video. Entonces la palabra de Dios tiene cosas básicas, ¿sí? El arrepentimiento, la conversión, la santidad, y tiene aparte de eso cosas más profundas, ¿sí? Cosas que a medida que la persona va madurando en Cristo, las empieza a asimilar, ¿sí? No es lo mismo nuestros universitarios que hace poco o este año se han bautizado, ¿sí? Con otras personas que Dios nos ha dado el privilegio de mantenernos firmes a través de bastantes años. Hemos tenido que aprender muchas cosas. Dios ha tenido que lidiar con nuestro carácter a través de las escrituras. Hemos tenido fracasos, hemos tenido victorias y nos mantenemos acá. Yo les he contado que yo en una época yo me alejé de la iglesia como por 2 años, ¿sí? Entonces gracias a Dios sigo acá, he tenido que aprender y sigo caminando. Como decía Pablo, no me quedo con lo que queda atrás, sino me fijo en lo que queda adelante. Todavía nos quedan cosas por aprender, y las personas que se han bautizado recientemente pues tendrán que aprender muchísimo más, empiezan su caminar. No sé si alguien, yo hace rato no lo utilizo, pero hablamos de los bebés en la fe. ¿Sí han escuchado esa palabra? Son personas que están como que hay que cuidarlas, que hay que consentirlas, que no, es que él todavía no sabe, y las enseñanzas, digamos, de alguna forma pues son básicas en ciertas partes, ¿sí? Acomodadas a su propia vivencia, a su propio camino. Y Pablo, cuando les escribe esta carta a los corintios, les dice: la verdad, yo no pude dirigirme a ustedes como personas maduras. Yo pasé por aquí hace un tiempo y regreso, y ustedes como que todavía no han avanzado, no han crecido, ¿sí? Dice que él se dirige a ellos como a inmaduros, apenas niños. Entonces quiero que me acompañen a Mateo 5:43. Marquen ahí, por favor. Y vamos a analizar la palabra maduro. Sí, sonido. Vamos a hacer el último intento. Mateo 5:43. Dios. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos?
Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? O sea, es una enseñanza bastante fuerte, o sea, en alguna forma es extrema. ¿Cómo voy a amar al que me hace daño? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Sí. Hay muchas personas, sobre todo cuando hablamos en el tema del matrimonio, cuando uno toca, dice, esposas, sométanse a sus esposos. Uy, no, ¿cómo así? No. Sí. Pues las hermanas que ya llevan su caminar con Dios y aparte de eso su matrimonio, como que lo entienden un poquito más y dicen, no, sí, sabemos cómo es. Y los esposos también tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, es un estándar bastante alto. ¿Sí? Para eso se necesita madurez. Y finaliza el versículo 48 y dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto en griego hace referencia a completo, ¿sí? Algo que es completo. No es que no tenga ninguna imperfección, ¿sí? No, que es completo. Las aplicaciones que tiene en trabajo son en crecimiento mental y en carácter moral. Eso es lo que significa alcanzar la madurez. Cuando nosotros nos referimos a un hermano o hermana que dice que es maduro, y maduro en la fe, es una persona que tiene un carácter moral, tiene un crecimiento mental que es estable, que lo hace estable, que lo hace muy sabio, ¿sí? Que no se deja llevar por las emociones. Y decimos, esa persona es madura, ¿sí? Por ende puede manejar muchas situaciones, como esta, en la que dice, amen a sus enemigos. Es algo que no es fácil de hacer, pero para una persona madura en la fe puede decir, ah, sí, esta persona, no sé, violó a mi hija, pero resulta que realmente se convirtió en la fe. Ahí viene qué tiene que hacer. O incluso si no se arrepienta, tiene que perdonar, ¿sí? Y recordamos, perdonar no es pasar por alto la justicia, ¿sí? Pero son cosas muy fuertes que tenemos que trabajar en nuestro carácter. No solo eso, hay muchas cosas, pero la meta del ser perfecto es llegar a ser como Dios. Dice la Escritura, sean perfectos como su Padre es perfecto, ¿sí? Entonces, acompáñenme también a Efesios 4:11. Dice, él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y tiene mucho que ver con el tipo de personas que estaban en Corinto, ¿sí? El tipo de personas de las que estaba hablando Pablo, Apolos, Pedro, el mismo Pablo, y había otros maestros, ¿sí? Entonces acá está diciendo que Jesús mismo los constituyó. ¿Para qué los constituyó? ¿Para qué les dio esos dones? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, no hay cabida para divisiones, y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Así se comporta un niño. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces el llamado de nosotros es a ser perfectos, ¿sí? No perfectos sin ningún defecto, ninguna debilidad, no. Perfectos, maduros espiritualmente, maduros en carácter, y el estándar es Jesús. Ese es el que manda nuestro estándar. A Él es el que yo me quiero parecer, no a Pedro, no a Pablo, no a Rocha, no a mí, no a Steve Brown, los hermanos que han venido de fuera, que son maestros, que predican, no a los que vemos por televisión y que Dios les ha dado el don de poder escribir libros muy buenos, pero no es a ellos a los que yo me necesito parecer, porque ellos son también humanos, son falibles, somos humanos y somos falibles. Nuestro estándar, mi estándar es Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, yo esperaba que ustedes fueran así, que ya estuvieran maduros, ¿sí? Y yo no sé los que tienen a veces, han tenido la responsabilidad de dirigir una charla o dirigir un grupo. Uno a veces trabaja y trabaja por un hermano en particular y el hermano sigue ahí. No, sí, pues él viene a las reuniones, de vez en cuando viene y sigue luchando con lo de siempre, ¿sí? Sigue con las mismas dudas, pero no busca resolverlas él mismo, está esperando que otras personas hagan, ¿sí? Está como ahí en el montón. Pablo les decía, no, o sea, yo ya esperaba que ustedes fueran diferentes, que ustedes ya pensaran diferente, y se encuentra con que hay divisiones y partidismos. Entonces cuando Pablo dice que él no pudo hablarles como a personas maduras, sino como a niños, piensen en un niño de unos 4 o 5 años, o 10 años, o 12 años, ¿sí? La niñez es muy bonita, ¿sí? Esa inocencia, esos cambios que empiezan a tener, y es chévere, ¿sí? Pero cuando, como dice a veces Rocha, cuando el niño tiene 35 años, ya uno dice, es infantilista, o sea, ya no debería estar en ese punto. Ya madure, hombre, ya está pensando bobadas, ya usted es un hombre hecho y derecho, no salga con tanta niñada. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado el tratar con alguien así muchas veces? Uno dice como, hey, a veces hasta nos puede llegar a molestar, ¿sí? Y hablando espiritualmente, bueno, puede que uno se encuentre con personas así, pero cuando no tienen conocimiento de Dios, cuando ya empiezan a tener un conocimiento de Dios, cuando se supone que se empiezan a alimentar con la palabra, pues uno espera que su carácter cambie, no que sigan con la misma. Como así uno espera que una persona físicamente, después de muchos años, cambie. A los hombres les cambia la voz, les sale bigote, y, o sea, con el cuerpo más robusto, pero ¿cómo, Pacho? Vea a su hijo. Ah, ¿el que no? Yo le di clases. Entonces, ¿cuál es el problema con el infantilismo? El infantilismo estanca a la persona, ¿sí? O sea, un niño, un bebé, no puede hacer nada por sí mismo. Un bebé, alguien tiene que llevarlo, alguien tiene que alimentarlo, alguien tiene que cuidarlo, ¿sí? Eso es normal.
Imagínense uno, como el niño de 35 años, que la mamá le tiene que hacer la comidita, que lo lleva al bus, que lo recoge, que le prepara la comida, porque es que pobrecito el chinito, ¿no? Y en la iglesia es igual. En la iglesia pasa exactamente igual. Hermanos con 5, 6, 7, 8, 10, 15 años en la fe, como, ay, ¿quién va a predicar hoy? Ay, no, y la cena, y no, hoy estuvo muy mal la alabanza, ¿no? Es un ejemplo, Poncho, es un ejemplo. Ya me hace caras. No es agradable aún. No es agradable una persona que está ahí como si fuera un niño. Ya es hora de como que, hermano, madura, o hermana. Ya no es tiempo de estar criticando, de que esperando que otros hagan. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y eso era lo que estaba pasando en Corintio. Había personas que no estaban maduras, personas que no estaban dando la talla de lo que Pablo esperaba. Y no era que Pablo estaba esperando mucho, estaba esperando lo natural, lo normal, que nosotros empecemos a caminar en Cristo y vayamos creciendo y vayamos aprendiendo. Muy probablemente cuando Pablo escribe esta carta no es que vayan a pasar 2 semanas, ¿sí? Desde que él visitó la congregación por primera vez, o cuando estuvo ahí predicando y enseñándoles. Ya él esperaba otra cosa diferente. ¿Y cómo él se da cuenta que estaban siendo niños? Por los problemas que tenían. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando con criterios meramente humanos? Eso estaba pasando. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Entonces, estaban haciendo los grupitos, ¿no? Es que este predica mejor, no es que a mí este da más permisos, o lo que sea, ¿sí? Cada predicador, cada persona que dirige tiene un estilo y una forma de predicar, una forma de liderar. Hay veces que a nosotros las decisiones de liderazgo a muchos no nos cuadran, ¿sí? No, eso no, es que yo vivo muy lejos, o es que no sé qué, siempre va a pasar eso. Y si llega otra persona y da otras instrucciones y otras directrices, seguramente a mí me va a convenir, pero de pronto a tu hermano no. Entonces se empiezan a crear grupos. Pero cuando esos grupos, que de pronto son naturales, porque todos tenemos un carácter diferente, todos tenemos formas de ser, temperamentos diferentes, cuando eso lo sometemos no al Espíritu Santo, sino a nosotros, a nuestros criterios, es cuando yo empiezo a juzgar, a criticar, a tener rencores, a generar chisme, a generar disensiones, o sea, hago comentarios para que el que me está escuchando tenga un pensamiento diferente de la persona que yo estoy hablando, ¿sí? Y como la verdad es que nosotros sí tenemos tendencias de afinidad, de carácter con diferentes personas, uno puede decir, ay no, sí, no, tiene toda la razón. Eso estaba pasando en Corintio, eso pasa en las congregaciones, en la iglesia hoy en día. Cuando nosotros nos dejamos que nuestro criterio, nuestro pensamiento sea el que mande, Pablo dice, somos inmaduros. Estamos pensando no espiritualmente, estamos pensando de una forma mundana. Y es ahí donde él pregunta, ¿no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Y fíjense que en este momento él está sacando a Pedro de ahí, de la conversación. Él no lo incluye como lo hizo al principio. ¿Por qué? Porque digamos que por carácter y al público al que se le estaba enviando el mensaje, Pablo y Apolo estaban trabajando con los gentiles,
¿sí? Tal vez si él hubiera incluido a Pedro ahí, le hubiera echado más leña al fuego. Ah, está hablando de Pedro. Está hablando, claro, le está echando vainas a Pedro, claro. No. Él habla con una persona que es afín a él y dice, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Y ahí les está diciendo, no sean ridículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los corintios estaban cogiendo a las personas que lideraban y las estaban poniendo en un trono, ¿sí? Las estaban ensalzando, las estaban, bueno, estos Apolos es lo máximo, Pedro, Pablo. Y él dice, ustedes están haciendo rey a simples servidores, que somos nosotros. Nosotros no somos nada, somos servidores. Porque ese era el estilo de liderazgo o las bases de liderazgo que Jesús dejó. Si alguien quiere ser grande, que se humille, que sirva a los otros. Fue lo que hizo cuando le lavó los pies a sus discípulos. Él se humilló, él vino a servir, no a que le sirvieran. Muy diferente a lo que pasa hoy en día. Cuando los predicadores se paran por encima de las multitudes, los humillan, les hacen hacer cosas absurdas. Por ahí yo había visto uno que pone a las personas para que él pase por encima y les camine, porque no puede tocar el piso porque él es santo y el piso es mundano. Eso no es lo que Jesús vino a enseñar. Ese no es el estilo de liderazgo que Jesús nos dejó. No es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. No, dejen de ensalzarnos, dejen de pensar algo que nosotros no somos simplemente servidores de ustedes. Pablo no es nada, Apolo no es nada, somos simples instrumentos. Y eso somos cada una de las personas que nos paramos por bondad de Dios a enseñar de su palabra, a compartir algo que Él nos ha permitido vivir, o nos ha dado entendimiento, o nos ha dado las herramientas para investigar un poco más. Y no es para nosotros, como decía en Efesios, es para edificación de la iglesia, es para que las personas que están ahí sentadas crezcan, cambien. No es para ayudarme en la tele, no, yo predico mejor que Roche, lo voy a editar. No, ¿sí? Me han quedado hablando, se lo llevaron para allá. No somos nada más que servidores. Y servidores que hemos sido herramientas para que las personas que nos escuchan hayan podido creer. Esa es la labor de un predicador. Enseñar el mensaje, pero no para mostrar, vea, punto 1, punto 2, punto 3, vea cómo sé, yo estudié teología y yo he investigado esto y he viajado. No. Ese es el tipo de sabiduría humana del que ya se ha hablado. El predicador en manos de Cristo lo que hace es mostrar a Cristo. Cuando el predicador, la persona que enseña, muestra a Cristo, las palabras de Cristo llegan al corazón de las personas y causan su efecto. El Espíritu Santo convence del pecado para que estas personas se arrepientan, para que crean en el mensaje. Eso es lo que dice Pablo, o sea, dice también, y pone una imagen, dice, Dios a cada uno le entregó algo. Dios le dio dones a cada persona, y en especial a los que enseñan, a los que lideran, a los que predican. Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó. Ahí pone una imagen de agricultura. Pero ninguno de los dos va a decir, no, yo siembro y crezca planta. Sí. Por más agua que le eche,
a mí se me han muerto, se me murió el cilantro, la hierbabuena me di por vencido. ¿Sí? O sea, yo no pude hacer nada, absolutamente, pues sembrarla y que otra persona, que mi esposa la riegue, porque a mí se me olvida. A ella también, acá está diciendo eso. Que ella también, que ella la compra en el mercado. Sí, el cilantro ya toca comprarlo, ¿no? Pero ella es muy juiciosa, tiene una alarma para regar las plantas, porque estamos cuidando unas. Espero que cuando vengan respecto a ella. Pero si no es Dios el que hace crecer, el que siembra y el que riega no es absolutamente nada. No tiene de qué enorgullecerse, no tiene por qué gloriarse. ¿Sí? Es como el papel del médico. Sí, él puede formular y él puede hacer nada, pero si Dios determina que el paciente muera, no hay nada que hacer. O la inversa, hay médicos que han desahuciado personas. Al abuelito de mi esposa, el año pasado, ya le dijeron, llamen a la tía de Canadá porque ya no, despídense. Y ya, está ahí. Ahí está muy bien, está mucho mejor de semblante. Ahí está, con sus achaques, pero si no es Dios, ¿quién? Si no es Dios el que me da el trabajo, ¿yo de qué me ufano? Y más cuando se trata de su iglesia. ¿Sí? Yo de qué me ufano no, es que la charla del sur, no, es Dios. ¿Sí? Hay veces que a mí la charla del sur me cuesta. Porque yo soy falible, porque me falta amar como Cristo amó, porque me falta madurar mucho más, porque me falta entender mucho más. Entonces no, o sea, la charla del sur, digamos, es lo que es, gracias a Dios. Los hermanos siguen fieles, gracias a Dios. Hay visitas ocasionales, gracias a Dios. Dios nos permite tener estudios bíblicos, es gracias a Él. Y gracias a Él es que las personas van a llegar a la conversión, no nosotros, porque nosotros nos hemos dado cuenta, por más que les decimos a las personas, arrepiéntate, cambio, hay algunos que no, y de un momento a otro, ahora sí. Bueno, el papel de nosotros es regar y cuidar, cultivar el mensaje, predicar el mensaje. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Eso no es papel del que se para acá. Esto no es papel solamente del grupo de liderazgo, los que lideran charla bíblica y ministerios o están sirviendo de alguna forma. No, eso es papel de cada uno. Por eso es que para Pablo es tan sorprendente. Oye, ¿todavía niños? Oye, hermano, llevas 3 años de convertido y no has hecho ni un solo estudio bíblico. No le has compartido la fe a nadie en tu escuela, en tu universidad, en tu familia, en tu trabajo. Todavía esperas que Orlando hable con las personas para que le presento a Orlando que ¿y tu vida qué? La vida de cada uno de ustedes, hermanos, es un milagro. Es un milagro que merece ser compartido. Solo si vas madurando. ¿Sí? Porque imagínate decirle al compañero oficial, no, pues yo antes me emborrachaba. No, yo antes de ser cristiano me pegó unas borracheras. Ya sigo tomando igual, pero ya no me emborracho. ¿Y qué maduró? ¿En qué creció? No, decir, he cambiado, madurado. Orlando compartió de una persona que renunció a su trabajo porque le tocaba implícitamente decir mentiras. Estos días también me comentó otro hermano que también dejó su trabajo porque no era legal algo que estaban haciendo. Es como, oye, chévere, y no tiene trabajo.
Pero uno a veces se pega a esas cosas y eso no lo deja madurar. Cuando alguien es maduro en su carácter, bueno, voy a confiar en Dios, voy a confiar en las Escrituras, porque es que la madurez no viene por arte de magia, no viene porque no, ya tengo canas, ya tengo achaques, entonces ya soy viejito, entonces ya debería ser maduro. No, la madurez la da la palabra de Dios, ¿sí? Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Dios es el que hace madurar, florecer la palabra de Dios en los corazones de nosotros y que su palabra regrese a Él y cause el efecto que Él quiere. El que siembra y el que riega, versículo 8, están al mismo nivel. Al mismo nivel. Tienen diferentes funciones, pero están al mismo nivel. No hay ninguno más importante. Sería ridículo pensar que alguien pudiera llegar a ser más importante cuando no tiene el control de la cosecha. Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Lo que sí tiene que hacer cada uno es ejercer su trabajo. Si el papel del predicador es predicar, pues que predique. El que enseña, pues que enseñe. Dice otra escritura. Cada quien haga esto como sirviendo al Señor. Romanos creo que está eso. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Trabajamos hombro a hombro, trabajamos juntos por la cosecha. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Ustedes, la congregación, la iglesia universal es el cultivo, es el campo en el que los trabajadores van a hacer su trabajo. Y otra imagen, son el edificio de Dios. No es mío, no es de Orlando Rocha, no es ni siquiera de estos pseudopastores que enseñan cosas realmente torcidas. No, la iglesia es de Dios, no es de nosotros. Sí tenemos que hacer un trabajo, pero esto es de Dios. Y también tú que estás ahí sentado, ¿ves la iglesia como algo que es de Dios? ¿O simplemente vienes a calentar silla? ¿O a veces a criticar porque te incomodan cosas? ¿O no te gusta lo que se dice muchas veces? Pues no solamente acá, en general, universalmente, porque han pasado situaciones. Esto es de Dios. Y los que trabajamos solamente somos colaboradores, que estamos trabajando en el campo de Dios, en el edificio de Dios. El versículo 10. Según la gracia, ¿sí recuerdan qué es gracia? Es bondad para aquel que solamente merece condenación. ¿Sí? Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pablo se veía a sí mismo como que no merecía eso, como que no merecía ser apóstol, como que no merecía enseñar, como que no merecía predicar, y veía eso como por pura gracia de Dios. Pura gracia. Él no lo merecía. Decía Dios, gracias por poder anunciar tu mensaje. Él todavía se veía muchas veces como aquella persona que perseguía a cristianos, que los sacaba de sus casas, que utilizaban métodos para que las personas confesaran y delataran a sus familiares cristianos. Él muchas veces recordaba eso. Decía, yo no merezco. Recordaba su conversión. Él no merecía estar ahí. Por tanto, las personas no pueden ensalzarlo, no pueden ponerlo en un lugar que no le corresponde. Si él predicaba era por gracia de Dios.
por nuestro Señor Jesucristo, no por su propio mérito, aunque era un hombre muy bien preparado, ¿sí? Era un teso para el conocimiento de la ley, pero no era por él que estaba ahí parado. Como no, yo no estoy acá parado porque no, pues qué berraco Fabián. No, Dios me permite servirlos a ustedes, con miedo y todo, como les comenté al principio. Hace rato no me daba tanto miedo predicar, enseñar. Orlando no está ahí porque terminó su carrera, sino porque tiene un don, y es un don que ha puesto al servicio de toda la congregación. Y no solo acá, donde esté, este hombre enseña. Entonces está en Boston este fin de semana enseñando, y es un privilegio para nosotros como una iglesia pequeña, ¿sí? Antes al contrario, no, que alguien venga y nos enseñe, porque es que pues si esta es la iglesia de Dios, no somos imperfectos. La iglesia de Corintio, a pesar de que tenía algunos hermanos carnales, era la iglesia de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos, como arquitecto, otra versión. Y la palabra en griego creo que es arquitecto. Dice que él echó los cimientos. ¿Y cuál es el cimiento? El cimiento, Cristo. El fundamento es Cristo, ¿sí? La base de nuestra congregación es Cristo. Es la palabra de Cristo. Es Cristo crucificado. No enseñamos finanzas, no enseñamos cómo ser exitoso en la vida, cómo convencer a las personas y caerles bien. No, el fundamento es Cristo, es su cruz. Eso es lo que nos lleva a arrepentirnos, a sentir dolor, porque mis pecados crucificaron a nuestro Señor, a Cristo. Y cuando yo entiendo eso es cuando yo decido hacerlo el Señor de mi vida, o mejor dicho, que lo reconozco, porque Cristo ya es Señor de nuestra vida. Así es. No necesita que nadie le dé ese cargo, simplemente nosotros decidimos reconocerlo como tal, pero ese es el fundamento. Dice que eché los cimientos y otro construye sobre él. Y me pareció interesante. Vamos a Mateo 16, 18 para ver quién es ese otro. ¿Sí van entendiendo? Sí. ¿Sí están escuchando? Dice, es del 13, ¿vale? Habla de la confesión de Pedro. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Versículo 17: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo, por pura gracia, no porque tan pilo ese Pedro. No, es que de los 12 no se hacía mayor cosa, sino es porque Cristo los transformó. Esto no se lo reveló él, no fue que analizó, no, sí, la escritura dice esto, Isaías me lo sé de memoria, entonces Cristo cumple, este es el Cristo. No, el Padre, Dios se lo dio a conocer a Pedro. Versículo 18: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Quién es el otro? Cristo mismo. Cristo es el fundamento
pero también es el que edifica. ¿Sí? Él mismo edifica. La palabra para construcción es arquitectón. Ya recordé, arquitectón. La palabra para carpintero es tectón. En esa época, el constructor, o la palabra que se usa, hace referencia a construcción, no tanto a carpintería. Construcción de casas, de edificios. El problema se origina es cuando hacen la traducción al inglés. Se dejaron permear por las pinturas que ya existían, mostrando a Jesús usando cosas europeas, ¿sí? Entonces la mesa, eso no era como se sentaban en esa época, los muebles, esas son cosas que el pintor se imaginó y lo representó. Las personas que en su principio hicieron la traducción, claro, lo que nosotros a veces hacemos, pues, si usan muebles europeos, utensilios europeos, pues las casas deben ser como europeas, entonces son casas de madera. Entonces, si Jesús era constructor, o la palabra arquitectón, tectón es construcción, pues es carpintero. Entonces ahí hubo un problema de traducción, pero en esa época en Palestina no había mucha madera, entonces las casas no eran de madera, eran de piedras. Y de hecho Jesús solamente 2 veces menciona parábolas o imágenes que tienen que ver con la madera. El resto son de agricultura, de construcción y de otras cosas, ¿sí? Entonces Jesús es el fundamento, pero Jesús hace crecer. Jesús realmente, su oficio era muy posiblemente constructor, ¿sí? No carpintero, como lo vemos nosotros, el edificio como tal, aunque incluía hacer construcciones de todo tipo. ¿Sí? Él pudo haber trabajado con lápidas, construido torres, porque todas esas cosas él las puso como ejemplo, ¿sí? Entonces, qué interesante, Jesús es el fundamento, pero Él es el que hace crecer. Y ahora Pablo pone sobre los corintios una carga. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo, ¿sí? Nadie puede venir a cambiar las bases que nosotros ya tenemos. Pero sí tenemos una responsabilidad sobre eso que ya tenemos, sobre eso que nos hizo arrepentirnos de nuestros pecados, con eso que nos ha hecho vivir en santidad, estar apartados del pecado. Nosotros vamos poniendo otros fundamentos, ¿sí? Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Este pasaje, hay veces que las personas lo interpretan como que le está hablando a los individuos, a las personas, ¿sí? Realmente está hablando de la iglesia, ¿sí? Y le está hablando a los maestros, a las personas que enseñan, que dirigen, ¿sí? El fundamento ya está. Y habla de materiales: oro, plata y piedras preciosas, paja, heno, hojarasca, madera. Y si nos ponemos a analizar, realmente son 2 tipos. Uno, que son duraderos, ¿sí? Que permanecen, y otros que no son tan duraderos. Entonces, uno de los comentarios decía que como le está hablando a los maestros, se refiere a enseñanzas que son muy importantes, que son básicas, que tienen que ver con la salvación y que son duraderas. Y las otras
no son tan duraderas. O sea, pueden cambiar de cultura, pueden cambiar de tiempo. Son cosas que realmente no afectan mucho, que de un momento a otro pueden desaparecer, ¿sí? Y habla que eso en el día del juicio, el día del Señor, el día de la asamblea del Señor, va a ser probado. Si habla del final de los tiempos, ¿sí? Si habla de una recompensa de lo que va a hacer. Por eso dice, no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con recompensas por la obra que uno ha hecho, ¿sí? Entonces es como decir, listo, Orlando ha trabajado más de 10 años ya con la congregación, puso unos fundamentos, como decir, yo llego y empiezo a enseñar ciertas cosas, ¿sí? Algunas buenas, otras malas, debo enseñar algunas importantes. La iglesia es de Dios, ¿sí? Digamos que yo no tengo injerencia o mayor impacto en la salvación de ustedes, ¿sí? Pero de pronto si yo empiezo a predicar, no, pero es que pues, la moda es el coach, ¿sí? Entonces me conseguí unos libros y no, tan bacana, no, pues es que eso ayuda a las personas, entonces vamos a predicar de eso. Yo veo que los hermanos están tristes, como que están con mucho problema, no, vamos a meterle ánimo a la situación, vamos a animarlos para que se levante, para que... Y me olvido de empezar de recordarles constantemente acerca del pecado, acerca de la santidad. Les empiezo a hablar de otras cosas aparentemente espirituales que son bonitas, ¿sí? Pero que al final pueden ser hojarasca, ¿sí? Lo que voy a hacer en ustedes es que ustedes no van a madurar, no van a crecer, ¿sí? Que cuando venga el día del Señor o venga una situación, digamos, como la que pasó en Puerto Rico o en las islas del Caribe, pasó un huracán y se los llevó. Tenaz. Hay hermanos que cuando llueve demasiado no vienen a una reunión. No, es que está que llueve, no, es que estoy como malito, tengo como pesadez, no, es que no tengo plata para luz, sí, es que tengo los 50.000 ahí guardados para los tenis, entonces no puedo ir a la reunión. En esos sitios, después de un huracán, después de que no tienen gasolina para sus vehículos, no hay electricidad, no hay muchas comodidades, se están congregando a escuchar de la palabra de Dios. No sé cuánto tendrá que caminar, no sé cuántos tuvieron que estar en vela 3, 4, 5 días buscando a otros hermanos a ver si estaban bien, ¿sí? Todos estaban metidos haciendo cosas. Por eso particularmente al leer el pasaje, sí, obviamente esta porción está enfocada a los maestros. Maestros, cuidado con lo que ustedes están enseñando. Fabián, cuidado con lo que enseñan, ¿sí? Porque esa obra, un día a mí me van a pedir cuentas y se verá la obra que yo hice en las vidas de ustedes. Pero también yo lo pienso que a pesar de que no es un pasaje que habla de cómo estamos viviendo como individuos y que no habla de salvación, sí habla de cómo estamos cada uno, porque la Biblia dice que enséñense unos a otros, amonéstense unos a otros, aconséjense unos a otros. A la final, cada uno que venimos siendo maestros, personas que estamos enseñando a otros, no que tenemos un cargo de responsabilidad, no que estamos dirigiendo a toda la congregación, pero sí podemos generar un impacto en las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? En las personas con las que te sientas, con las que estás en la charla, con la que vives cerca de tu casa, entonces pasas más tiempo, con la que te vas en el bus. Nosotros estamos llamados a eso,
Y no estamos llamados a ser los niños eternos espirituales que no cambian, que no maduran. Vamos a Proverbios 2. Versículo 1. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata o como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Está hablando de la escritura, está hablando de la sabiduría. Y más adelante, capítulo 3, versículo 11. Perdón, 13. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se puede comparar. Habla de oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. ¿Quién hace crecer el edificio? Cristo. ¿Y cuáles van a ser los adornos o las obras que nosotros vamos a colocar? Piedras preciosas, que es la palabra, que es la sabiduría de Dios. Eso no se va a quemar, eso va a permanecer. Pero si yo le empiezo a poner cositas ahí como cosas superficiales, esa obra se va a destruir. Entonces hay dos opciones: la recompensa cuando ya sea el juicio final. Cuando me preguntan, venga Fabián, acá dice que ustedes saben, ¿sí? Pero su obra, vean cómo está la iglesia, vean cómo la dejó, vean cómo está Diego acá, que está chueco, vean cómo la trata esa muchacha, vean esa charla cómo la dejó, cómo la tiene, ¿sí? No me va a dar una recompensa, paso a ir como, sí soy salvo, ¿sí? La otra interpretación es: si yo me pongo a trabajar y trabajo con los hermanos, y dice la escritura que Pablo anima también a los hermanos que no se desanimen, que su trabajo no es en vano, ¿sí? Tranquilos, sigan ahí, que Dios hace crecer, y es chévere cuando uno trabaja y estudia la Biblia con alguien y no, vea, se convirtió y llegó a las aguas del bautismo y vea cómo enseña, cómo comparte su fe. Y vea ya como está dirigiendo un grupito o está enseñando acá un grupito de mujeres o lo que sea. Uno puede decir, muy chévere, ¿no? Ese es mi chavo, ese está en mi grupo, yo trabajé con él. La iglesia dice que muestra la gloria de Dios, ¿sí? Y Pablo se sentía muy orgulloso de sus iglesias. ¿No son ustedes mi motivo de orgullo? Ustedes obviamente son mi motivo de orgullo, ¿sí? Esa es la recompensa que nosotros como personas que enseñamos las escrituras podemos sentir cuando otra persona está bien, cuando empieza a crecer, cuando empieza a madurar. Cuando uno escucha esas historias como de, uy, renunció a su trabajo porque estaba mal. Yo alguna vez tuve una charla con él y comentamos algo similar y vimos unas escrituras y era muy difícil, pero mira, vea, esta pareja estaba a punto de divorciarse y pudimos trabajar en la charla o tuvimos un tiempo de oración y vea cómo han cambiado y vea su matrimonio cómo está y están aconsejando a otra pareja. Eso es chévere. Y lo contrario,
cuando yo les enseño cositas así superficiales, paja, hojarasca y madera, cuando llegue la prueba, cuando, como dice la escritura, el prudente y el insensato, cuando llegue la prueba, va a ser un gran desastre. Qué triste ver cuando hermanos se van de la congregación. Qué triste ver cuando hermanos se estrellan y uno decir, yo no le dije, yo no le enseñé, porque es que no, yo no quería meterme en problemas, no, yo no quería, ya me da pereza reunirme con él, no, sí, es triste. Entonces hay pérdida también. O si lo ponemos en nuestras manos, ¿sí? Ya como individuos, sí, listo, estamos frente al Señor, estamos en el día del juicio, ¿qué le vamos a llevar? No, yo iba a las reuniones cada 15 días a las fiestas, sí, pero y no, yo no compartía con nadie, yo no me metía con nadie, no. O sea, qué vergüenza llegar ante nuestro Señor y decirle, no tengo nada que darte. Ok, eres salvo, sí, pero qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, no sé si se aplique, no escuchar sigue siervo fiel, como por paso de chiripa, como que, ay, cansé a pasar de raspado. Es una escritura, repito, que habla más de los maestros, de los que tienen cargos de liderazgo. ¿Cómo están edificando la iglesia? ¿Cómo están construyendo? Cosas que no se van a destruir o cosas superficiales que se van a destruir. Y también es responsabilidad de ustedes, hermanos. No coman callados, sean como los cristianos de Berea. Miren si lo que estamos enseñando si es cierto. Ah, sí. Yo acá estaba mirando, pero Fabián, acá dice tal cosa. No me parece que lo que dijiste. Hay hermanos que me dicen eso de vez en cuando. ¿Por qué lo enfocaste por este lado? Porque tenemos que cuidar mucho la enseñanza de la iglesia. Si seguimos allá abajo, versículo 16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Así veía Pablo a la iglesia, templo de Dios. Templo de Dios, como sabemos, no es el edificio, es donde Dios habita, y Dios habita en la iglesia refleja la gloria de Dios. Entonces, si alguien se mete con el templo de Dios, si alguien quiere destruirlo, si alguien quiere profanarlo, trayendo enseñanzas que no son, Dios se va a encargar de eso, ¿sí? Así es. Pero nosotros somos ese templo, tenemos que cuidarnos, tenemos que velar porque la enseñanza, porque esas piedras preciosas sí se nos estén dando. No quedarnos sentados ahí esperando, deme más, que me entra por una oreja y me sale por la otra, pero deme. ¿Sí? Tenemos que buscar la madurez, tenemos que cuidar la iglesia. ¿Cómo es, hermano, tú la iglesia? ¿Cómo nos vemos unos a otros? El templo de Dios es sagrado, la iglesia para Dios es sagrada. Así es. Cada hermano, desde el que no tiene estudios ni trabajo hasta que tiene una carrera, tiene muy buena condición económica, tiene muy buen intelecto, todos son parte de Dios y es sagrado para nuestro Dios. Y cada uno de los que está acá sentado tiene el deber de cuidar de la iglesia también. Tiene el deber de utilizar sus dones para aportarle con piedra, plata y piedras preciosas
y oro, perdón, a la congregación. Dios te ha dado dones. No te quedes como el niño que no tiene que dar y no quiere dar. Los niños de por naturaleza hasta cierta edad son egoístas, no quieren compartir. Versículo 18: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. No se trata de conocimiento humano. No se trata de que no, pues es que como Orlando es el único que sabe acá, porque es el único que tiene una carrera de teología. Como yo, pues apenas aquí de bachillerato, pues no, yo no tengo nada que darle a la gente. No se trata de eso. No se trata tampoco que alguien se crea algo, porque eso es lo que pasa en el mundo. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Y si nos ha pasado? Yo soy, pues porque yo tengo X 10 títulos. Yo soy porque yo vivo en X barrio. Somos demasiado prejuiciosos. Esta semana vi un video, pues muy charro, pero yo soy así. En Bogotá hay un parque que se llama el Parque El Virrey, que queda en plena zona rosa. Haga caso y cuenta parquilleras, ¿sí? O laureles, y estaban unos pelados rapeando ahí, cantando con sus capuchas, y pasa una señora con su esposa así toda divinamente, la señora pasa y le dice: vagos, trabajen, y los manes ¿cómo así? Caballero, le dice uno: caballero, ¿qué pasa? Trabajen, vagos. Ya su edad ya tenía familia. Le dice uno: señora, nosotros tenemos familia y tenemos carrera. Ella los juzgó por su apariencia y su... ¿sí? Como ella iba toda bien puestecita, bien dignamente, Con la ropa de en el mundo o nuestra sociedad, nosotros nos catalogamos por lo que tenemos y apariencia. Nada de lo que hay acá adentro, nada de carácter, nada de esa madurez que nos refleja la escritura, de la que Pablo empieza a hablar en el versículo 1. Pero en Dios, esa sabiduría, Él desvanece ese conocimiento, Él lo ama. Lo que realmente vale ante los ojos de Dios es su palabra, es Cristo. Eso es lo que realmente tiene peso. Dice: si alguien se va a enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme. No hay nada más. No está mal estudiar, no está mal tener comodidades, pero eso también va a desaparecer. Y lo que es eterno, ¿qué estamos haciendo por construir eso? El Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos, no tienen nada, no hay nada ahí. No sé si han hablado con alguien, obviamente que no es cristiano, pero que se ufana de su conocimiento y puede decir: no, yo tengo maestría, doctorado, ¿Y cómo está su matrimonio? Ah, no, yo me separé porque es que no funcionó. ¿Sí? O sus hijos, o normalmente las personas que son muy estudiosas, metidas en su estudio, son malas para relacionarse con su familia. ¿Sí? Estamos llamados a algo diferente. Imagínense que los corintios estaban rindiendo culto a la personalidad. A mí me gusta más este, y yo me voy por este otro lado, porque es así, es asá. Entonces, y se estaban olvidando de Cristo. Es más, los que decían, en el versículo del capítulo 1, que decían: yo soy de Cristo, se estaban creyendo como los únicos. Entonces no estaban viendo a Cristo realmente
sino estaban viendo una tergiversación. ¿Sí? Eso no es sabiduría que viene de lo alto, eso no es sabiduría de Dios, esos son criterios humanos. Dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo, en el versículo 21, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Y Pablo les da la vuelta. Cuando dice, yo soy servidor, simplemente por el que ustedes llegaron a conocer y a creer en Cristo, Pablo dice, yo soy de ustedes. Yo, Fabián, soy de ustedes. Yo hago esto, trasnocho o lo que sea, por ustedes. ¿Sí? Soy su servidor. Entonces es ilógico que me quieran ensalzar, quieran levantar algo, porque soy de ustedes. ¿Sí? Es lo que Pablo está diciendo. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo. Todo eso que dices es de ustedes es porque Dios se lo dio a la iglesia. El versículo, la escritura que le llamamos de Efesios, Él mismo constituyó a unos maestros, profetas, evangelistas. Es para ustedes. ¿Sí? Es de ustedes. Por Cristo es el que sostiene todas las cosas. El universo es de ustedes. Es de la iglesia. La iglesia, por pequeña que sea, tiene todas las cosas. Digamos que en un sentido no tendríamos que envidiarle, ay no, la iglesia es que la de Estados Unidos, no, qué cosa tan grande, qué cosa tan impresionantemente grande, y vean el coro, y tienen maestros, y tienen ancianos. No, acá tenemos hermanos que han luchado por mantenerse fieles, que Dios les ha dado conocimiento, que Dios les ha dado sabiduría, y se espera que otros hermanos también crezcan, porque no tenemos que envidiarle nada a otro. Los hermanos de Corintio, Pablo no decía nada, ustedes, qué desastre, porque no son como la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía nunca le escribieron una carta, entonces da la apariencia que era una iglesia muy bueno. muy buena, gracias, Pacho. Muy sólida, y ahí salían maestros, equipos misioneros. Pablo no les dice nunca eso. Las trata como santos, los sigue tratando como hermanos, aunque hay hermanos que son inmaduros, que son carnales, como más adelante se va a ver, pero así somos nosotros, o sea, tenemos todo, o la vida o la muerte, o sea, si estamos con Cristo, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, los que somos creyentes, y los que no, que están haciendo coquitos, yo vengo, pero me escondo, pero vengo, tan bonito. Esa es una esperanza. Dice, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Esta es una enseñanza que nos toca en muchos sentidos como congregación, porque estamos llamados a no quedarnos ahí, a seguir siendo inmaduros, a estar peleando, a estar teniendo envidias, a tener disensiones. Yo sé que no son al nivel como lo muestra la escritura, acá no hay grupos así, ¿sí? Pero en mi tiempo en la fe sí he podido vivir tiempos así. A medida que la iglesia crece y hay más personas, hay más criterios, hay más opiniones, podemos llegar a algo así, y tenemos que estar preparados, y es un llamado a los que están acá, y es un llamado a los que están en la casa y que de pronto no vienen por pereza o porque tienen otras cosas
de alguna forma más importantes que compartir con el templo sagrado de Dios, de venir a escuchar de la palabra, de venir a relacionarse para construir su iglesia. O sea, es un llamado a que crezcamos, a que maduremos, a que no solamente es Orlando, no es solamente Julián, no, o sea, hay gente que sabe que puede dar más, pero ese dar más significa madurar, y la madurez la obtenemos a través de la palabra, a través de crecer eso, ¿sí? O sea, no es algo que se da por arte de magia, tenemos que ponerle nuestra parte, hermanos. Tenemos que dejar que sea la sabiduría de Dios que trabaja en nosotros. En otra escritura dice, en Santiago creo que es, si alguien necesita sabiduría, pídasela a Dios, órale a Dios. ¿Sí? No, estoy trabajando con un hombre y quiero que se bautice, quiero que conozca de Dios, quiero que se vuelva a Cristo, no sé muchas cosas, órale a Dios, pero haz tu trabajo, no esperes a que Orlando tenga tiempo para trabajar en su vida, o sea, compártele las escrituras. Cada uno de nosotros somos maestros, pequeñitos, pero somos maestros. Cada uno de nosotros sabe mucho más que alguien en la calle. Es real. Así Ahí en Corintios uno dice, hermanos, consideren, 1.26, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Así tú creas que tú eres pequeñito, que no sabes, Dios te puede usar. Pero hay que hacerlo. Hay que salir de la zona de confort. ¿De acuerdo? Esta es lo que les quería compartir. Obviamente se puede profundizar un poco más, mucho más, en cada uno de los bloques. Se puede sacar muchas cosas y se los dejo de tarea que puedan poder investigar un poco más acerca del tema.